El aprendizaje es una construcción y nosotros cada día ganamos competencias individuales, personales, sociales, académicas, que solamente se ganan con la interacción entre personas y con personas que sean coherentes en el momento de tener un encuentro con los estudiantes, porque muchas veces vamos a cumplir, hoy tocó el tema A, y no me doy cuenta, porque no alcanzo, porque los estudiantes no hablan, o sea, no se saben comunicar, no saben decir, porque cualquiera de nosotros está dispuesto cuando alguien solicita información, pues darla, y además tenemos la competencia para hacerlo. Entonces es algo así como que voy a ir a un sitio a tomarme un cafecito, y hoy es por el cafecito. Y habiendo cosas mucho más deliciosas que podría acceder la persona que va a un sitio a compartir un momento social. Entonces, para humanizar, para generar valor, el maestro debe dejarse tantas veces y debe hacer interactuar tantas veces, motivar tanto a la persona para que de verdad asista en presencia, en persona, emocional y psicológicamente. Es probable que uno encuentre estudiantes que sencillamente conectan, como porque el profesor se dé cuenta que sí está. Y cuando se hacen preguntas, es muy difícil que ellos interactúen. Eso a mí me muestra que no hay una interacción entre los estudiantes que están, el profesor y el medio. ¿Qué hay que hacer? Buscar la manera, no somos magos, no hay recetas, hay creatividad, hay experiencia y hay el gran deseo de apoyar a las personas. Porque si creo que no conozco en mi larga experiencia personas que estén dedicadas a la docencia que no tengan vocación. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial, a mí sí me preocupan muchas cosas. Y no sé qué tan conveniente sea decir esto, pero lo voy a decir. En evaluaciones uno encuentra los mismos errores. Se les pide entreguen justificación. Ejemplo, 5 por 8 sabemos que es 40. Y alguien escribió 5 por 8 igual a 15. Y entonces se encuentra el 15 en todos. Y la justificación distinta. Entonces, si yo tengo interacción con ellos y logré romper las barreras y hacerles concientizar que el asunto no es el numerito, la nota, la beca, sino la formación y el hacerles caer en cuenta que están desarrollando su proyecto de vida, que no solamente ellos se van a perjudicar, sino perjudican a su familia, a la sociedad, a la universidad y a la nación. Y eso solamente se puede ver cuando interacción y hay comunicación efectiva, hay participación efectiva, porque participar no es estar ahí. Comunicación no es decir, ajá, así, así es, ah, claro, es que es así. Cuando yo logro escuchar a mis estudiantes, cuando me invento la manera como participan, hay momentos en que uno queda aterrado, creyendo que ellos le están entendiendo, porque eso ya lo vi hace en dos encuentros. Pues para mí, la inteligencia artificial es sana, pero aún nosotros no tenemos las estrategias ni las herramientas para poderlas utilizar. Hasta agregar, yo he recibido mucha capacitación del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a eso. Y esa es una preocupación muy grande del Ministerio, cómo atacar el que el estudiante deje de construir su conocimiento y construir país. Yo creo que por ahora habrá que combinar y habrá que buscar herramientas, no las tenemos todos, pero sí en construcción, en encuentros como estos, en actividades pedagógicas en las cuales todos aportamos, construimos y sacamos conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ana Elsa, muy amable y muchas gracias por ese punto de vista también tan interesante. Bueno, de aquí recojo la vocación, ¿no? Ahí se le aporta al maestro vocación. Ella decía que no conocía a una sola persona que trabajara en el entorno educativo que no la tuviera.
Y sí, tiene tanto de largo como de ancho, hay una serie de cuestionamientos que pues probablemente haya que entrar a analizar y seguramente que en nuestros encuentros sucesivos a lo largo del semestre, nosotros tenemos unos espacios los días miércoles a partir de las 2 de la tarde, en los que pues tenemos diversos temas técnicos, pedagógicos, en los que seguramente vamos a tocar este tema tan en boga que es el de la inteligencia artificial. Vamos a continuar por acá, recordando sobre todo para quienes están llegando a la modalidad más o menos donde estamos, o sea, es hacer como una ubicación de dónde nos encontramos nosotros, ¿cierto? Por aquí por un lado está la modalidad presencial, pero por otro encontramos a la educación a distancia, que puede ser nuestra facultad, ¿cierto? Nuestra facultad. Y dentro de la educación a distancia está lo que se llama e-learning, ¿cierto? O la educación virtual pura, propiamente dicha. ¿Por qué, digamos, esa subcategoría? Porque en la educación a distancia, pues no necesariamente puede haber mediación de tecnología. En la educación a distancia podríamos utilizar cartillas o utilizar CDs, ¿cierto? De hecho, en nuestra facultad utilizamos tecnología, pero también solicitamos que nuestros estudiantes vengan a desarrollar, por ejemplo, laboratorios. Entonces, digamos que inmerso dentro de esa modalidad de distancia está el e-learning, es decir, aquellos programas que se ofrecen completamente virtual, que no necesita el estudiante hacer un desplazamiento físico hasta el sitio para tomar, digamos, unas clases a un lugar físico, a un edificio, a una infraestructura. Entonces, por ejemplo, aquí de repente se me ocurre que el programa que representa esa categoría podría ser, por ejemplo, el programa de RIEP, ¿cierto? El programa de RIEP no requiere venir, a menos que haya aquí algún profe y me contradiga y me diga lo contrario, creo que se puede ofrecer completamente en línea. No tienen que desplazarse, todo se ofrece en plataforma. Entonces, ahí estamos nosotros, ¿cierto? Digamos que estamos diametralmente opuestos a la presencial, pero hoy en día se habla un poco de la convergencia y se habla de esa mezcla, de esa simbiosis, del e-learning o del blended learning, de esa combinación entre la presencialidad y el e-learning, si se quiere. Y hay algunas apuestas ya en algunas facultades hacia programas que caben en las dos categorías. Es decir, programas que pueden ser ofrecidos en ambos contextos, en uno completamente presencial y en uno completamente e-learning. Esta es una representación del espectro, ¿no? A la derecha, ¿cierto? Los programas que están, o los cursos, o la educación que es completamente offline o fuera de línea, en aulas tradicionales, donde la tecnología es escasa o nula. Y hacia la izquierda pues tenemos en orden creciente, pues digamos, el incremento en la tecnología, ¿cierto? Y completamente en la parte izquierda pues está el aprendizaje completamente en línea, en donde a veces, digamos, se hace uso pleno de la tecnología, se hace uso de una serie de plataformas LMS y hay ausencia de un componente presencial. Todo es en línea y digamos que la tecnología se usa en su máxima expresión. Y ahí en la mitad está el e-learning, ¿no? Así como lo veíamos, ese es como digamos, la mixtura o esa, digamos, esa mezcla, esa amalgama entre el aprendizaje fuera de línea, el presencial, y el aprendizaje en línea. Entonces ahí estamos nosotros, estamos más bien echados hacia la izquierda, ¿cierto? Donde hay un alto uso de tecnología. Bueno, por acá tenemos, digamos, como un cuadro en donde se resumen más o menos el tipo de recursos y el tipo de mediaciones que se usa en esos elementos de ese espectro que acabamos de ver. Por acá en la izquierda está lo presencial, por aquí a la derecha está lo completamente autónomo, ¿cierto? Por aquí hay algo que se llama remoto, que fue lo que sucedió en pandemia, ¿cierto? Que a veces la gente confundía ese aprendizaje con virtualidad y no hay tal, ¿cierto? Eso es algo que hay que precisar, digamos, lo que ocurrió en pandemia con la presencialidad remota asistida por tecnología, no se puede considerar una educación e-learning o una educación virtual tradicional. Digamos que se cambió el aula de clase por unas sesiones de videoconferencia, pero aún así estamos hablando de algo que fue, digamos, 100% sincrónico. Y aquí, digamos, a nivel presencial, remoto o híbrido, casi siempre se habla del docente, ¿cierto? Del docente. Ahora, si nos vamos a más o menos nuestra situación actual, que es la distancia tradicional, pues allí tendremos que hablar de un componente presencial, como en el caso de las ingenierías, ¿cierto? Donde tienen que venir a hacer unos
los laboratorios, de un componente de tutoría, digamos de un trabajo directo con el profesor, con el tutor, y también de un trabajo independiente, de un trabajo autónomo por parte del estudiante, ¿cierto? Ese es más o menos nuestro escenario, ¿sí? Por acá está la virtual tradicional, el e-learning, es decir, esos programas que se ofrecen completamente en línea, que son 100% virtuales, pero que también requieren de un porcentaje de tutoría y de un porcentaje de trabajo autónomo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra apuesta? En estos tiempos hemos adquirido una plataforma, la plataforma EDX, para ofrecer cursos cortos, lo que se llama ahora cursos para el aprendizaje para toda la vida, que vamos a ofrecer como tipo MOOC. Entonces seguramente serán cursos completamente autónomos, 100% virtuales y 100% de trabajo autónomo del estudiante, que al final se puede certificar. Entonces, fíjense todas las posibilidades que hay del espectro de educación y en particular, pues, fíjense lo que está ocurriendo con nuestro caso. La distancia tradicional demanda de alguien que se llama tutor, o sea, ustedes, ¿cierto? El tutor virtual. Y adicionalmente, pues se requieren de una serie de materiales construidos, de los que hemos venido hablando, los OAS o los recursos educativos digitales, ¿cierto? Pero también se requiere de un administrador de ambiente virtual. Entonces, requerimos de un soporte técnico. Algo similar ocurre con la virtual tradicional, ¿cierto? Algo similar ocurre, es decir, es necesario pensar en ambientes virtuales y en un soporte virtual. Pero mire que el nombre ya no es el de docente propiamente dicho, se habla más bien de un tutor, ¿cierto? O de un docente tutor, si se quiere llamar de alguna manera. Muy bien, esto es como para ponernos un poco en sintonía y saber dónde estamos ubicados. Nosotros definitivamente somos una modalidad especial, somos una modalidad aparte de lo que algunos de ustedes seguramente han conocido, ¿cierto? Una cosa es la presencialidad, otra cosa es lo que se hizo en pandemia, que es la presencialidad remota asistida por tecnología, pero otra cosa es la educación a distancia tradicional, en donde pues requerimos de un material para el aprendizaje autónomo por parte del estudiante y un acompañamiento tutorial, que esa es más o menos la labor que ustedes van a desempeñar o han venido desempeñando a lo largo y ancho durante la facultad. Miremos muy rápidamente pues unas variables críticas de formación en ambientes virtuales o de la formación en línea, y tiene que ver con los contenidos. Entonces, pues aquí sí son indispensables. Hemos venido hablando de la importancia de crear, de disponer más bien de una serie de contenidos, de los OVAs que producimos aquí en la dirección de multimedia. Entonces, finalmente cobran una especial relevancia para el aprendizaje autónomo del estudiante, para el aprendizaje invertido, si se quiere, porque a propósito de la frase inicial, pues la idea es que el estudiante revise primero esos materiales y posteriormente en encuentros sincrónicos pues tenga algún tipo de retroalimentación por parte de su tutor. Claro, el rol del profesor es diferente, es más un rol de acompañante, de facilitador, es más un asesor, ¿cierto? Un facilitador antes que un transmisor, porque ese es el paradigma tradicional, ese es el paradigma de la presencialidad. Aquí el rol del profesor es diferente. Y el rol del estudiante pues es completamente prioritario. Sobre él recae todo el proceso o toda la responsabilidad porque el aprendizaje va a ser autónomo, independiente por parte de él. Estamos aquí hablando de un modelo constructivista en el que el estudiante es el epicentro. Y alguien dirá, bueno, eso suena muy bonito en el papel, suena muy bonito ahí en la diapositiva, pero en la práctica nosotros jugamos un papel más preponderante y a veces nos toca ser transmisivos. Seguramente sí, sobre todo en aquellas asignaturas donde hay un componente de ciencias fuertes, matemáticas, física, química, allí seguramente que el papel del profesor va a ser un poco más conductista, ¿cierto? Va a ser el del tradicional profesor explicando, transmitiendo, porque a veces estas materias lo requieren, ¿cierto? Pero en general, el papel del profesor debe ser el de un facilitador, mientras que el del estudiante, pues, debe ser un elemento fundamental de un proceso constructivista donde él es sobre el que recae la responsabilidad del proceso formativo. Las actividades naturalmente deben ser diferentes, ¿cierto? Nosotros no podemos pretender hacer los mismos ejercicios o las mismas actividades que sería la presencialidad. Aquí necesitamos tener mucha más creatividad. En varias discusiones previas en otros escenarios decíamos, mire, improvisar una clase en presencial es fácil, ¿sí? A veces uno, digamos, le falta tiempo o no alcanzó a preparar el tema suficientemente
Y uno puede dedicarse a lo que tradicionalmente se llama el sagrado arte de la improvisación en las clases, pero en una sesión virtual no se puede improvisar. En una sesión virtual hay que preparar las actividades, hay que casi que guionizarlas o formatearlas para un desempeño adecuado. Y por supuesto, pues hay que acudir a otro tipo de estrategias didácticas. Nosotros siempre aspiramos que aquí las didácticas sean de tipo activo, o sea, donde el estudiante esté enfrentado a situaciones, a casos, a retos, a proyectos, a situaciones que le permitan estar circunscritos dentro de una realidad muy cercana a su quehacer profesional. Entonces, por eso es que, en cierta medida, el tema de los cuestionarios lo hemos ido relegando un poco, porque los cuestionarios lo que hacen es evaluar la memoria, pero no evaluar las competencias. Las competencias se evalúan con otro tipo de cosas, con otro tipo de instrumentos, por ejemplo, y pues una evaluación escrita donde se le pide al estudiante que escriba cosas que están escritas en el papel o que están escritas en un libro, pues a veces no es tan recomendable o tan óptimo. Los modelos de evaluación también. Aquí en educación a distancia, a diferencia de lo que ocurre en presencial solamente se habla de heteroevaluación. El profesor hace unos parciales, evalúa y ya. Aquí, en educación a distancia, habría que pensar en dos tipos adicionales de evaluación. También la coevaluación, promover la evaluación por parte de los compañeros hacia el estudiante, y la autoevaluación. Eso hay que promoverlo. De hecho, los OVAS incluyen un componente de autoevaluación que pues ayuda un poco a determinar o a rankear al estudiante, conocer cómo se encuentra en su progreso en el proceso de formación. Entonces, no solamente se puede hablar de heteroevaluación, sino de coevaluación y autoevaluación, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en presencial. Y indiscutiblemente, pues tenemos que acudir a unos elementos de comunicación. En las sesiones en las que hemos estado a lo largo de este semestre, tanto las citadas por el decano como las que hemos hecho en este horario, siempre hemos insistido en que la comunicación es algo fundamental. Si la comunicación es defectuosa, el proceso va a fallar. Por eso es tan importante, tan necesario que la comunicación sea diáfana, que no haya rupturas en el canal, que sea permanente y que se establezcan unas reglas de juego. Parte de las tareas que tiene que hacer el docente tutor es desde el primer día o desde entrado el curso, desde iniciado el curso, establecer unas reglas, unos tiempos, definirlos para que, digamos, quede muy claro el proceso y no tenga, digamos, conflicto en el desarrollo de la asignatura. Los aspectos organizativos, por supuesto, que cambian. Aquí nosotros dependemos también de otros elementos, de los administradores de aula, ¿cierto? De pronto de los consejeros. Yo no sé si en otras facultades haya, pero aquí por lo menos hay asignados unos profesores consejeros. Y hay unas instancias que son diferentes a lo que se encuentra en la presencialidad. Entonces, de entrada hay un cambio organizativo. Y por supuesto que aparte de los ambientes virtuales, hay una promoción o hay una idea de generar en el estudiante redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje fuera del ambiente virtual. O sea, que el estudiante trate de salirse del ambiente virtual y generar, digamos, esos grupos de interés o esas alianzas con otras instancias, con otras universidades, con otras personas que tienen intereses similares en los temas disciplinares en los que está comprometido el estudiante. Eso es, digamos, hay una serie de elementos que son diferenciales con la presencialidad y que ustedes deben tener pues en cuenta. Una pregunta a propósito de, vamos a tratar de utilizar esta herramienta. Les voy a invitar, por favor, a que en sus celulares o en la pantalla de su computador abran una nueva pestañita, vayan a esta dirección www.menti.com, ingresen este código 75368103, ¿sí? Vamos a ingresar a menti.com y vamos a responder qué entiendo por modelo pedagógico, o qué es un modelo pedagógico, o qué se le viene a la cabeza a usted con la idea de qué es un modelo pedagógico. Entonces le voy a pedir el favor que respondamos. Yo voy a abrir aquí, es lo mismo. A ver si está acá. Ay, ¿dejas ver otra vez el código, porfis? ¿Qué? Aquí está, el código está acá, está en la parte superior. ¿Sí lo ven? 3680. Sí, gracias, 03. Es 75368103. Esperemos que funcione porque estaba hace un rato probando y tuve algunas dificultades.
Entonces, esperemos que funcione. Vamos a ver. Sí, si- a mí me deja entrar. Sí, sí, dejo entrar. Muy bien. Yo les agradezco su participación. Y entre otras, esto que estamos haciendo es un ejercicio. Seguramente esta herramienta ustedes la conocen, ya la hayan manejado la mayoría. Es muy probable que ya lo hayan hecho. Pero pues de eso se tratan los encuentros sincrónicos, de participar y de utilizar una serie de herramientas diferentes a lo tradicional, a la viva voz. Aquí de pronto hay una alternativa. Espero que no me falle, que no me haga quedar mal y podamos ver la participación de algunos de ustedes. Yo todavía no veo ahí inscritos, no sé si ya alguno escribió algo. ¿Qué entiende por modelo pedagógico? ¿Sí? Bueno, ya ahí empiezan a aparecer. Ya hay un participante que escribió que es una manera de organizar y entender el proceso de formación. Muy bien. No sé si alguien más se quiere animar. Bueno, un constructo teórico, escribe alguien de una manera muy acertada. Sí, señor. Ahí van dos. En este momento tengo bueno, no sé exactamente cuántos participantes tenga, pero bueno, ya hay más intervenciones. Dice que es el modelo que se establece para determinar los lineamientos bajo los que desarrolla la actividad académica. Sí, efectivamente, lineamientos. Una idea sobre qué enseña y cómo hacerlo. Las opciones son múltiples. Es una formación del individuo, su carácter. De ahí se desprenden tipos de modelos. Bueno, ¿quién más? Había contado había contado varios participantes. Si alguien más se anima. Dice por aquí, alguien se refiere a un mapa sistemático que permite definir y diseñar procesos y arqueotipos educativos. Uy, caramba, esa está superior. Esa definición está muy, muy fuerte. A ver si alguien más. Sí, hay alguien más. Dice que es un marco conceptual o enfoque teórico que guía la práctica educativa. En otras palabras, es un conjunto de ideas, principios y estrategias que orientan la forma en que se diseña el aprendizaje. Estupendo, estupendo. Bueno, veo que todo el mundo está muy bien focalizado, todo el mundo tiene una idea, y de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a ver si hay alguien más. Conjunto de principios y reglas estructuradas para enseñar. Bueno, muchísimas gracias. Eso queda abierto, ¿cierto? Este espacio queda abierto con ese mismo código. Si alguien de pronto en este momento no lo puede hacer, pues queda abierto y más adelante podemos leer o podríamos ver más intervenciones. La idea entonces es utilizar este tipo de herramientas para hacer un poco más interactivo el ejercicio, ¿cierto? Es decir, en la medida en que esto sea más interactivo para nuestros estudiantes, pues mucho mejor, mucho más participativo. Muy bien. Vamos a continuar. Y sí, miremos que casi todos coincidimos con lo mismo, ¿no? Entonces, una construcción teórica. Alguien dijo es un constructo teórico. Sí, efectivamente es eso. ¿Sí? Que reglamenta o normativiza el proceso educativo. Alguien también hizo mención de eso. Es como establecer unas reglas para el proceso educativo. ¿Cierto? Entonces, estamos de acuerdo todos. Es un marco. Alguien también dijo que era un marco en el que se establecen unos lineamientos del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Alguien lo dijo en otros términos. Entonces, el qué enseñamos, a quiénes enseñamos, cómo y cuándo, ¿cierto? Esa es como la definición. Y moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes, en los egresados. Al final de cuentas, la universidad o la facultad tiene unos intereses en formar unos individuos con unas características y por eso de ahí la relevancia que tiene, digamos, pensar teóricamente en un marco o en unos lineamientos pedagógicos, ¿cierto? Muy bien. Por aquí muy rápidamente, esto lo va a pasar rápido, son los referentes pedagógicos institucionales, es lo mismo que ha estado divulgando la Vicerrectoría Académica. Esto está en un documento del año 2017, yo no sé si esto haya cambiado, pero por lo pronto es la información que tenemos, que es aprender construyendo, es decir, desde una mirada constructivista, aprender construyendo. Aprender desde lo que se sabe. Esos dos elementos son característicos del marco constructivista, ¿sí? Aprender desde lo que se sabe, es decir, las ideas previas, los conocimientos previos hacen parte del constructivismo.
Aprender a aprender, esto quizás ya es un poco más cognitivista y hace alusión a algo de lo que se llama la metacognición, cuando cada individuo es consciente de la manera en que aprende, ¿sí? Aprender a aprender tiene que ver algo con la metacognición y eso es importante. Y por acá dice que aprender colaborando, porque claro, los individuos no son solos, los individuos son sociales, trabajan en grupos ya en una vida laboral profesional, entonces tiene que pensar o procurar trabajar en un contexto colaborativo. Y aprender con tecnología frente a lo que es inevitable, casi que fue el tema inicial de esta charla en la que varios profes o las profes hicieron unas aportaciones muy interesantes sobre las incidencias que tiene la inteligencia artificial. Estas son nuestras competencias transversales, están en el mismo documento, el compromiso institucional, el empoderamiento del propio aprendizaje, ¿cierto? Tiene que ver algo con lo de aprender a aprender, la capacidad comunicativa, esto es tan fundamental y es allí donde se hace una invitación a que ustedes, digamos, pierdan un poco ese temor que a veces existe a lanzarse a otras estrategias comunicativas, como que el profe de pronto le da un poco temor a aparecer en cámara y, y a veces la cámara, digamos, intimida un poco, pero en esta modalidad, volverse un influencer educativo o un líder de opinión es clave. Porque recuerden ustedes que los estudiantes están expuestos a redes sociales, a TikTok. Entonces ustedes tienen que competirle a los 30 segundos que dura el video de TikTok. ¿Sí? El video pasa 30 segundos y el estudiante no le gusta algo, sigue cambiando y va al siguiente video. Esa competencia es la que tenemos los profesores. Y en algunos casos, hace poco leí un artículo en el que se mencionaba la manera como está aprendiendo esta generación de centennials y ya millennials también, de la manera en que aprenden. Ellos aprenden de manera informal en algunos foros, en algunos espacios en línea, de una manera informal y a través de estos videos también rápidos de estas redes sociales. Entonces tenemos un desafío muy fuerte, competirle a ese tipo de comunicaciones. Por eso es que aquí incluso el realizador audiovisual de nuestra unidad de producción dice, oiga, es que hacer un video de 10 minutos, eso ya es un largometraje. Eso no lo ve nadie. ¿Por qué? Porque TikTok efectivamente hace videos de 30 segundos. Y viene la controversia. Por ejemplo, explicar un proceso de integración, un proceso de derivación, pues no se puede hacer de pronto en 10 minutos, tarda un poco más. Pero quizás la manera en que lo hagamos, la comunicación que utilicemos, las características de comunicación, la vocalización, todas las características que debe tener un buen comunicador, pues se deben poner en práctica en este tipo de producciones, en este tipo de ejercicios audiovisuales. Una aptitud innovadora, por supuesto, que eso es clave. Siempre se habla de innovación educativa, de un trabajo en equipo y de la apropiación de las TIC. Eso es fundamental. Ahí están las competencias transversales desde la universidad. Y esto, pues, es lo que llamamos el modelo pedagógico, sobre todo para una mirada de pregrado, porque en posgrado la apuesta ha sido diferente. Yo por ahí vi al doctor Eduardo, y en posgrado, pues, hay, digamos, como unas miradas diferentes. Pero en pregrado, pues, bueno, esto era lo que se estaba hablando. Digamos, hay dos enfoques pedagógicos, el constructivismo y el cognitivismo, y dos teorías. Una teoría que es la Gestalt, y la teoría conectivista. Ya habíamos mencionado algo acerca del constructivismo. Allí dijimos que el estudiante es el sujeto activo, es el centro del proceso formativo, es sobre quien recae la responsabilidad de la formación, y el papel del maestro, pues es más de un motivador o facilitador, de una persona que hace como una curaduría de contenidos. Finalmente, el papel del tutor es eso, ¿no? Decantar un poco la información, recomendar, ¿cierto? Eso es lo que ustedes están haciendo esta semana, decantando qué tipo de material le vamos a compartir a nuestros estudiantes en las aulas, qué tipo de lecturas, qué videos de pronto les sirven más para reforzar. Entonces, ese es el papel del tutor, ser un curador de contenidos. Y por otra parte, ser un diseñador de actividades. Hay un autor que se llama Ray Gelut, y Ray Gelut dice que en el nuevo paradigma de la educación, el papel claramente ya no es el de transmisor, de pararse a echar un rollo, a transmitir una idea, sino convertirse en un diseñador de actividades, ¿cierto? En un diseñador de experiencias y conocimientos.
Por otra parte, el cognitivismo, pues, tiene lo que mencionábamos, está relacionado con una serie de procesos mentales, entre otros la atención, la motivación, la percepción, la memoria, y eso cómo se consigue, o cómo consigue usted motivar a un estudiante, o cómo facilita que el estudiante esté atento o tenga percepción. Pues, bueno, hay diversas maneras, pero en general, aquí hay una recomendación muy fuerte, y es la de utilizar mucho esquema de representación gráfica, mucho mapa conceptual, mucho mapa mental, mucho diagrama de flujo. Digamos, las representaciones en esos esquemas se parecen mucho al modelo de Piaget, en el que se supone se produce el conocimiento, una serie de paneles o una serie de estructuras que se van pegando, se van articulando. Entonces, alineado con esa forma de pensamiento, pues las estructuras o la información, digamos que presentada en términos de infogramas o de esquemas gráficos o de interactividades, facilita mucho digamos, los procesos mentales que están descritos allí, la atención, la motivación, el pensamiento complejo, etc. Eso es más o menos lo atinente al cognitivismo. Por el lado de la teoría de Gestalt, tiene que ver con la percepción. Esta es una teoría de unos psicólogos alemanes de comienzos del siglo XX, quienes afirman que la percepción es el input de entrada al aprendizaje, es decir, que depende de la manera como usted visualmente le ponga la información al estudiante, eso va a ser determinante. Entonces, esto le corresponde en parte al equipo de producción de recursos de nuestra facultad, producir recursos que tengan estas características: contraste, sencillez, proximidad, similaridad, simetría y cierre. Ahí menciono o destaco uno, la sencillez. Esta mañana hablábamos con un grupo de profesores y les mostrábamos el modelo de aula nuestro de la facultad. Les decíamos, mire, menos es más, entre más simple, sencillo, es mucho más fácil para el estudiante. Similaridad es otro de los principios. La idea es que siempre el estudiante, así se trate de materias o de asignaturas diferentes, pues el estudiante pueda llegar y encontrar las mismas secciones, las mismas áreas dentro del modelo de aula y no se pierda, encuentre siempre la información, ¿sí? Entonces, esa es la teoría de Gestalt. La manera como usted le ponga de presente la información al estudiante, pues va a ser vital, ¿sí? A veces los profesores de buena fe se ponen de creativos a poner por allá letras pues vistosas, con colores, y pues esto afecta un poquito ese protocolo de aula e incluso puede entrar en detrimento de principios como el de la accesibilidad y la inclusión, porque recuerden ustedes que nuestra población puede llegar a ser diversa desde el punto de vista desde el punto de vista sensorial, de la vista, del oído, ¿cierto? Podemos tener, digamos que capacidades diversas, y a veces ese tipo de letras o ese tipo de imágenes que pues con la mejor intención los profes ponen en el aula, pues digamos, para una persona que tiene deficiencia en la visión, de pronto no funciona. Entonces, también son aspectos que hay que tener en cuenta en esta modalidad: la accesibilidad, la inclusión y la usabilidad. Esta mañana también mencionábamos una situación, y es cuando se activa por allá la casilla de verificación de mostrar en la página principal del curso a la descripción. Entonces, eso lo que hace es alargar la pantalla y hacer que el estudiante tenga que navegar más hacia abajo, ¿sí? Digamos, desplazar el scroll, y esto lo que hace es dificultar un poco la usabilidad del recurso, ¿cierto? Entonces son diferentes aspectos que a veces de pronto no tenemos en cuenta en estos contextos virtuales. Y por último, la teoría conectivista. Esta es de un tipo de apellido Siemens, que fue pues prácticamente el precursor de los MOOCs, y tiene que ver pues con el aprendizaje significativo en la era digital, el uso de las redes de información, de las comunidades de aprendizaje, y en donde también los enfoques que vemos en la parte superior, constructivismo y cognitivismo, junto a incluso los tradicionales como el conductismo, cobran especial relevancia. Esto es lo que, digamos, sustenta un poco los programas de pregrado. Repito, en posgrado es un poquito diferente y seguramente que tendríamos otro enfoque diferente y otras charlas, ¿sí? Habría que dedicarle otro término de tiempo a hablar un poco de lo que ocurre en posgrados. Entonces, en general, nuestra educación es centrada en el estudiante, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que pues el estudiante, a partir de sus conocimientos y experiencias previas, de su propio ritmo de aprendizaje,
pues elabora el conocimiento. Desarrolla un aprendizaje autónomo y por eso, digamos, en parte, los recursos educativos que nosotros desde nuestra unidad académica de desarrollo multimedial creamos, así como los que ustedes también ponen en sus ambientes virtuales, pues debe promover el aprendizaje, la motivación, la atención, la percepción, todos esos elementos que veíamos desde el punto de vista cognitivista. Y ya desde una mirada conectivista, pues acudimos a una serie de medios de comunicación sincrónica, como el chat, la videoconferencia, la telefonía, o medios de comunicación asincrónica, como el correo, los foros, los wikis, los blogs, ¿cierto? Entonces hay una diversidad, el estudiante no está solo. En algún momento decíamos, hay una sensación de soledad y abandono en los primeros semestres, que cómo se soluciona o cómo de pronto se mejora esa percepción, pues con una comunicación permanente. Entonces, bueno, por aquí están las características de nuestro material de estudio, que pues, entre otras, promueven este tipo de cosas, ¿no? Digamos, la organización gráfica de la información, promueven el trabajo colaborativo, de que haya simulaciones o situaciones reales. Se usa mucho gráfico, mucho video, mucha animación, mucha interactividad, digamos, todo en línea con esos enfoques pedagógicos que veíamos anteriormente. Que un eje temático, por ejemplo, pueda ser visto desde diferentes perspectivas, es decir, que un mismo tema lo podamos tratar en un video, de pronto lo podamos tocar en un audio, o que lo podamos tocar en una lectura, para atender, entre otras, los diferentes estilos de aprendizaje. Unas personas aprenden de manera visual, otras de manera auditiva, otras de manera kinestésica. Entonces hay que atender todas esas diferentes alternativas u opciones de aprendizaje. Y pues también, como decía una de las profes al inicio, materiales que promuevan la reflexión, ¿cierto? La reflexión crítica, que permitan, digamos, un desarrollo conceptual y de socialización. Muy bien. Este cuadrito, a mí me parece a veces muy importante, es como el resumen del proceso pedagógico centrado en el estudiante. Entonces veíamos que hay unos enfoques pedagógicos, ¿cierto? Veíamos que hay dos concepciones pedagógicas, constructivismo y cognitivismo, y hay dos teorías, la de Gestalt y la conectivista. Todo eso, digamos que se debe ver reflejado en nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, ¿cierto? ¿Dónde se ve reflejado? Pues en los objetos virtuales que hay en las aulas, en los mismos ambientes virtuales que ustedes adecúan, en el trabajo que están haciendo durante esta semana, en las didácticas que están generando, que nosotros esperamos vayan más allá de hacer quizzes o parciales con preguntas cerradas, ¿no? Entonces, fíjense que hay ahí una serie de opciones, ¿no? Aprendizaje colaborativo, aprendizaje significativo, aprendizaje experiencial, en fin, hay muchas alternativas, muchas opciones, es decir, y me perdonan de pronto la frase, hay vida más allá del parcial, ¿sí? Hay diversas alternativas, hay didácticas diferentes al parcial. Yo sé que de pronto en ciencias o en ingeniería, se me ocurre civil, pues digamos que en civil la enseñanza de la estática, de la dinámica, pues digamos que eso se debe hacer a través de ciertas actividades que ustedes ya seguramente tienen muy definidas, pero digamos que puede haber alternativas a los exámenes escritos o a la evaluación tradicional. Y también, pues a través de la evaluación, cierro la presentación del cuadro y le doy la palabra a la profe Claudia Jimena. Veíamos hace un rato que la evaluación hay que verla desde tres dimensiones, ¿no? La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. O sea, debe tener esos tres tipos o esas tres alternativas. Y finalmente el acompañamiento, que en primer lugar le recae al tutor, al docente tutor, posteriormente al consejero, a los directivos y también al soporte virtual. Está en primer lugar la profe, muy brevemente, profes, la profe Ana Elsa y la profe Claudia Jimena. Adelante, por favor. Mientras la profe Ana Elsa soluciona su apertura de micrófono, entonces le damos la palabra a Claudia. Gracias, Edgar. Una pregunta, ¿hay posibilidades de hacer subsalas en Teams? O sea, por ejemplo, si tengo el grupo, ¿puedo hacer subconjuntos para hacer juegos de roles y cosas de esas? Sí la hay, sí la hay.
Ah, ok. Y es posible. Es posible hacerlo y esa, digamos, esa pregunta es muy atinente porque claramente aquí estamos hablando de trabajo colaborativo y en un encuentro sincrónico, es decir, cuando ustedes programan sus encuentros, pues precisamente esa es la oportunidad perfecta para que haya ese tipo de aprendizajes en grupos y se puedan trabajar, pues, colectivamente, se pueda construir colectivamente algún concepto, alguna idea. Sí, sí Perfecto. se puede trabajar en grupos. No sé si ya tenemos a la profe Ana Elsa ahí. Gracias. Con el mayor gusto. Bueno, profe, más adelante si puedes solucionar tu problema técnico, entonces te damos la palabra, o si ya más adelante puedes solucionar. Por lo pronto, digamos, seguimos adelante. Esto que está acá, este cuadro, es como el resumen del procedimiento pedagógico, del proceso pedagógico centrado en el estudiante. Hay una conjunción de aspectos, ¿no? Todo suma, ¿cierto? Los ambientes virtuales, los OVAs, el diseño de las didácticas por parte de ustedes, esas didácticas que vayan más allá de la evaluación tradicional, los diferentes tipos de evaluación, que en esencia debe ser formativa, porque es que hay una confusión. A veces la evaluación se entiende como la valoración o como la calificación. Yo pongo notas, pongo unos números y eso ya es evaluación. Y no, la evaluación es un proceso que al final de cuentas debe arrojarme a mí unos resultados para tomar decisiones. Eso para mí debe ser la evaluación, no solamente asignar una nota. Lo que pasa es que, claro, el sistema educativo, la misma universidad, el mismo UNIVEX, me pide que al final de cada corte o que al final de cada semestre académico, pues yo tengo que pues, poner una valoración, tengo que poner un número. Y a eso a veces se está reduciendo la evaluación, y la evaluación es algo mucho más amplio que implica, digamos, una serie de cosas. Y ahora con el enfoque de resultados de aprendizaje, pues digamos, cobra una especial relevancia. Es decir, no basta con hacer quizzes parciales y decir que eso ya es evaluación. La evaluación es un proceso que a mí me permite tomar decisiones frente al rumbo del proceso educativo. Muy bien, pero eso será tema de otra conversación. ¿Todo eso para qué? Pues para desarrollar competencias en el estudiante. Por aquí también tenemos este cuadrito que también nos resume ese modelo pedagógico centrado en el estudiante. Aquí la prioridad es el aprendizaje, no la enseñanza, ¿no? La prioridad es el aprendizaje. Dice aquí, facilita desempeños efectivos de aprendizaje mediante el uso de pedagogías activas. O sea, no solo cuestionarios, sino diseñando actividades que permitan o faciliten el aprendizaje significativo, que promuevan o que faciliten el aprendizaje autónomo, porque ya dijimos que el modelo es constructivista, o sea que le toca al estudiante por su cuenta hacer revisión de los materiales, entonces le toca por fuera también desarrollar un trabajo independiente de apropiación de la información y que le permita el desarrollo de experiencias significativas. A propósito de eso, los voy a invitar a que ingresemos nuevamente a Menti, ¿cierto? E ingresemos este código, el código 73010015, y respondamos a esta pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? O sea, para usted, ¿qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué significa eso? Entonces, yo voy a minimizar acá y vamos a abrir esta y la vamos a compartir acá. Es el mismo código el que está acá, que está en la parte de arriba, el 73010015. Vayan a menti.com e ingresan este código para ver ustedes qué responden. ¿Cuál es la primera palabra? Creo que se puede responder más de una vez. Entonces, si hay más de una palabra que quieran poner, pues lo pueden hacer. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para definir aprendizaje significativo? ¿Qué es aprendizaje significativo? Vamos a darnos 30 segunditos. El orientador de la sesión toma agüita y mientras tanto ustedes van pensando y van escribiendo. Eso. Que sirva para algo en la vida real. Sí, correcto. Esa es una. Que sea efectivo. Que es un cambio de mentalidad, reaprender, comprender de manera profunda. Que sea útil. Uy, sí. Muy bien. Van 4 respuestas. Ahí tenemos conectados 30 personas en este momento. Entonces, bueno, yo creo que podemos tener una participación más amplia. Es aquel aprendizaje que la persona aplique, replique y mejore
o mejor, que evolucione, que le permita evolucionar, sí, efectivamente. Que aplique, replique. Muy bien. ¿Qué más escriben? Anímense. Yo sé que esta hora no es fácil, son las 3 de la tarde y a lo mejor alguno de ustedes está también ahí medio somnoliento, están cabeceando, a lo mejor los esté arrullando, eso está dentro de las posibilidades. Dice acá que se puede aplicar en sus roles presentes, ¿sí? Claro, que tenga aplicabilidad. El que ofrece relevancia personal o profesional. Claro, que sea importante, que sea relevante. Claro, no como cuando uno estaba en primaria que lo ponían a aprenderse las capitales o los ríos de la vertiente de la Orinoquía, ¿no? Lo ponían uno a aprenderse eso. ¿Para qué? Pues no sé. Entonces eso no es relevante, ¿no? Quizás era más relevante otro tipo de cosas, ¿sí? La importancia de los ríos en el ecosistema, tal vez era más importante aprender, ¿no? A ver, ¿quién más se anima? Tenemos 7, a ver si alcanzamos las 10 presentaciones ahí, si hay alguien más que pueda compartirnos su punto de vista sobre el aprendizaje significativo. Que no sea efímero. Esa me gusta mucho, que sea un aprendizaje para toda la vida, ¿no? ¿Cierto? Que vaya más allá de la verbalización, ¿cierto? Dice que sea relacional. Relacional, me imagino que con los conocimientos previos del estudiante, sí, así es. Nuevas informaciones que tengan un significado personal para el estudiante, buscando una comprensión duradera, sí señor, a largo plazo, eso es claro. Muy bien. Complementar experiencias propias, dice alguien más acá. A ver si hay alguien más. Bueno, unos 20 segunditos más, a ver si alguien más nos escribe. Ah, sí, creo que ya hay. A ver, si aquí alguien más nos puso. Conectar lo que sabe acerca de un tópico con lo nuevo que está trabajando. Muy propio del constructivismo, por supuesto. Ajá. Muy bien. Muy bien, ya saben que pueden seguir escribiendo, pueden seguir aportando. Ustedes pueden seguir viendo esta presentación. Y pues vamos a retornar muy rápido. Ah, bueno, aquí que hay otro. Que sea aplicable tanto en el entorno profesional como personal, que sea pertinente, relevante, asertivo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes. Han estado muy atentos, les agradezco infinitamente. De eso se trata, que a veces en las conferencias uno tiene auditorios y la gente, pues uno no sabe si está ahí, ¿no? Y está ahí como en esas sesiones de espiritismo. Pregunta uno, ¿alguien está ahí? Y no le contestan a uno. Entonces, pues no, yo les agradezco de manera especial su especial participación. Así que, bueno, vamos a continuar. Y bueno, es probable que no podamos abordar todos los temas, pero pues estaremos con lo fundamental. Claro, que nuestro aprendizaje significativo sea situado, que tenga un contexto, que esté situado en una realidad temporal, histórica, física de nuestro estudiante, ¿cierto? Eso ayuda muchísimo. Entonces, en un caso de estudio, si se pone una situación similar a una empresa, a una organización, eso ayuda muchísimo, ¿cierto? Que el aprendizaje vaya, o sea, que se vuelva una representación mental que vaya más allá de lo verbal, ¿sí? Que a veces la gente repite como loritos, pero no se enquista, no es una representación mental. Que haya aprensión, ¿cierto? Entonces, por ahí alguien decía así, que se sepa para qué usarlo, ¿no? Que sirva para solucionar problemas de la vida real, ¿cierto? Que tenga alguna clase de sentido para el estudiante y que le permita efectivamente saberlo, cuándo usarlo, en qué momentos, digamos, poder utilizarlo para resolver alguna situación problemática. ¿Sí? Esas son como características del aprendizaje significativo, que sea situado, que sea una representación mental, que le permita al estudiante una aprehensión y un sentido del conocimiento. Y sobre el aprendizaje colaborativo, pues tenemos que decir varias cosas.
Pues primero que facilite la construcción de conocimiento con otros. Nosotros desde acá invitamos a todos los profes a que se promuevan los trabajos colaborativos. Hoy en día, pues las herramientas informáticas, las suites de oficina, el Google Drive o el OneDrive nos permiten, digamos, compartir documentos de manera colaborativa que se pueden construir a varias manos. Entonces, la invitación es a que acudamos a esas herramientas de manera que los estudiantes puedan trabajar a varias manos en la construcción de esquemas, en la construcción de prototipos, ¿cierto? A propósito de las metodologías ágiles y de las metodologías de empatía, de las que tanto se ha hablado en estos tiempos, pues invitarlos a trabajar en grupo de manera colaborativa. Ese trabajo colaborativo también promueve unas competencias o unas habilidades comunicativas y también de alguna manera el hecho de que se pueda contrastar con otras personas la información, pues ayuda a promover el pensamiento crítico. Entonces, esas tres características son importantes del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Construir conocimiento con otros, habilidades comunicativas y pensamiento crítico. Y cuando hablamos de aprendizaje autónomo, también, entonces ya habíamos dicho que es ojalá promover la metacognición. Ya lo decíamos al inicio, que es cuando el estudiante es consciente o es capaz de identificar la manera en que aprende. También la promoción de selección y uso de estrategias de aprendizaje. Cada quien, digamos, de alguna manera, después de algún tiempo, sabe de qué forma aprende, sabe bajo qué mecanismos o bajo qué alternativas o bajo qué metodologías puede aprender. Y, por supuesto, la autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, entonces es la promoción de motivación, de una capacidad al estudiante de autodirección, de responsabilidad, de reflexión crítica, ¿cierto? Entonces, estos son como tres características que debe tener el aprendizaje autónomo: la metacognición, la selección y uso de estrategias y la autorregulación. Bueno, es probable que algunos de ustedes estuvieran en la charla de esta mañana. Y pues puede que algunos no, pero quienes estuvieron yo les agradezco que me perdonen por de pronto repetir esto mismo que voy a decir, pero pues es importante y es esa promesa de valor o esa propuesta de valor que se le hace al estudiante, bien sea en las acciones de mercadeo, por ahí en las ferias educativas, o bien cuando están en entrevista con cada uno de sus programas, o bien cuando están en los procesos de inducción. Aquí se hace una oferta que a lo mejor en algunos casos se viene diluyendo, se va diluyendo, porque digamos que de pronto si no se asume, digamos, todas estas concepciones que hemos venido hablando, pedagógicas, o estas líneas, o estos enfoques, de pronto si seguimos de pronto pareciéndonos a la presencialidad, pues de pronto eso se diluye, y entonces la oferta o la promesa de valor se disminuye un poco. Entonces, esta mañana, bueno, lo voy a mencionar muy rápidamente, pues para todos, ¿cierto? Para todos, y tiene que ver con que tenemos un micrositio de capacitación acá en la facultad que puede volverse una herramienta para todos. Yo lo voy a ver rápidamente por si ya hubo personas que estuvieron esta mañana y vieron esta información, pues no lo repitamos, o por lo menos lo voy a pasar rápidamente. Voy a copiarles muy rápidamente este micrositio, la dirección. La voy a copiar aquí en el chat para que la tengan. En ese micrositio de capacitación de la facultad, ahí está en el chat, pues van a encontrar información diversa. Vamos a encontrar, digamos, como consolidados de ciclos de formación de Microsoft. Pueden encontrar allí enlaces a videos. Mencionamos unas charlas que hizo Ascun hace algún tiempo sobre resultados de aprendizaje. Ahí están consolidadas. Por acá un video de cómo redactar competencias y resultados de aprendizaje. Esta es una infografía relacionada, esto creo que lo hizo la Javeriana, sobre qué elementos clave debe tener un artículo de investigación. Entonces ahí está, como resumido. Por ejemplo, las competencias del marco común europeo. A ver si yo puedo utilizar así aquí. Las teclas, las competencias del marco europeo para la competencia digital de los educadores, es decir, para saber cómo estamos nosotros frente a
a Europa. Ellos ya desarrollaron un marco, pues sería ideal de pronto conocer eso, cómo están ellos, qué tipo de competencias están utilizando. O están las competencias o los estándares ISTE, es decir, los estándares americanos. Por aquí otros enlaces a la Academia de Innovación Educativa de Microsoft. Aquí tenemos un micrófono abierto. Vamos a silenciar a la profesora Ana María Montes. Bienvenida, profesora Ana María, bienvenida. Bueno, estábamos diciendo que pues este micrositio tiene unos enlaces a información que puede llegar a ser utilidad, que se le puede volver parte del kit de herramientas como tutor virtual. También tenemos una bibliografía que recomendamos. Por aquí hay unos artículos. Hay un artículo sobre aprendizaje basado en retos e internacionalización que nos compartió un profesor del extranjero. Una guía sobre resultados de aprendizaje, que es la guía de ANECA. Está por ahí, por si alguno tiene que cumplir con tareas curriculares de diseño de resultados de aprendizaje. Las del Ministerio de Educación están por acá también, ¿cierto? Esas cartillas están consolidadas. Una cartilla sobre competencias TIC que hizo hace unos años el Ministerio, pero que todavía es importante. Este es un artículo sobre cómo elaborar correctamente preguntas de elección múltiple, sobre todo pensando en no evaluar tanto la memoria, sino en diseñar preguntas de tipo interpretativo, argumentativo, propositivo, ¿cierto? Y pues pautas para la elaboración de estudios de caso. Esto es del Banco Interamericano de Desarrollo. Este también sobre aprendizaje basado en estudios de casos del TEC de Monterrey. Esto es un artículo o un resumen. Y en fin, hay una serie de actividades. Y por acá están resumidos los ciclos de capacitación. Estas capacitaciones que estamos haciendo, pues las estamos consolidando en este micrositio. Entonces, a la brevedad estaremos subiendo pues, las grabaciones de estas sesiones para que pues, las puedan volver a ver. Las del semestre inmediatamente anterior están por acá, miren. Aproximación a la plataforma Moodle, contenido de los cortes académicos, los bancos de preguntas y el módulo de calificaciones, la de lineamientos pedagógicos del año pasado, una charla que hicimos con Aris de narrativa transmedia y tutoría. Por si alguien está interesado en profundizar en el tema de rúbricas o incluir las rúbricas de manera operativa y funcional con las tareas en Moodle, esta sesión abordó esa temática, la pueden ver. Y una que hicimos el semestre anterior con Félix Riaño, hablándonos un poco del podcast, de los audios como alternativa transmedia en estos escenarios. Entonces, esa es digamos, una herramienta, el micrositio de capacitación de los profesores que tenemos aquí en la facultad. El otro escenario es el del TEC de Monterrey, yo lo recomiendo. Es también un espacio, sobre todo en el que se habla mucho de innovación, pero que se tocan temas atinentes a diferentes estrategias de pedagogía activa. Por ejemplo, aquí vemos que hay una sección dedicada al aprendizaje basado en investigación, design thinking, gamificación, aprendizaje invertido. Bueno, hay diferentes estrategias acá, aprendizaje basado en problemas, storytelling. Ellos tienen unas plantillas que ustedes pueden descargar, que pueden tomar como modelos. Es gratuito, no tiene que pagar nada. Entonces se vuelven opciones interesantes para que ustedes puedan, digamos, desarrollar actividades que estén más alineadas con la expectativa de la formación en línea, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el de método de casos, juego de roles. Bueno, hay muchísimos, y hay diferentes alternativas que ustedes pueden ir revisando. De antemano, os reitero que los días miércoles vamos a tener esos encuentros a partir de las 2 de la tarde. Vamos a retomar esas capacitaciones durante este primer semestre de 2024 y esperamos pues comunicarles de manera oportuna esos espacios para que se conecten y asistan y nos aporten, porque es que aquí finalmente el proceso lo hacemos entre todos. Muy bien. Eso quería comentarles. Entonces, en resumidas cuentas es eso, ¿no? El rol del profesor es el de un motivador, el de moderador, el de ser un tutor, un mediador, un facilitador, ¿cierto? Ese es más o menos
la tarea del profesor. ¿Sí? Esos 4 elementos que aparecen ahí: motivador, moderador, tutor y mediador. Y el estudiante, por su parte, pues debe ser un individuo inquieto, pues debe profundizar en herramientas digitales, debe volverse autorregulado, debe tener una motivación por su proceso y, como ya se dijo, debe participar hasta donde sea posible por fuera del aula en redes y en comunidades académicas. Y debe, por ser un modelo constructivista, ser el artífice de la construcción de su propio conocimiento, con el apoyo del profesor, que juega un papel de acompañante, de facilitador, de moderador. Entonces, fíjese que aquí en últimas vamos a ver también algunas características del docente. Es más como un tutor, como docente tutor. Entonces vemos que tiene que tener unas competencias tecnológicas, debe ser un diseñador. A veces esto genera polémica porque hay quienes dicen, no, yo soy experto disciplinario y no sé, no soy más. Yo soy experto en contabilidad tributaria y yo aquí no tengo por qué diseñar actividades. Pero la invitación es a que abramos mentalmente un poco esa forma de pensar y pensemos más hacia esta metodología. De hecho, aquí hay profesores en la facultad que han escrito libros, que han hecho muchas aportaciones sobre la materia, que han hablado, por ejemplo, sobre el papel del profesor o del individuo prosumidor, ¿no? Ya no es un individuo que consume únicamente lo que está producido por ahí, sino que también es capaz de producir sus propios recursos. Incluso hacia los estudiantes, se espera que no solamente haya, digamos, propuesta de ensayos, de informes escritos, sino que también a los estudiantes se les pueda pedir infogramas, se les puedan pedir cómics, se les puedan pedir videos, audios, porque la diversidad de tecnologías, de información y la comunicación en línea es amplia. Y no solo el papel del, como dice Scolari, llevamos 1000 años de universidad y 300 años de colegio, y a la postre el producto final en un proceso de educación es un texto escrito, pero en un contexto de narrativa transmedia, pues mal haríamos en desconocer que hay otras alternativas de producto por parte del estudiante. El estudiante nos puede entregar diferentes alternativas, entre otras porque es inclusivo, ¿no? Desde el punto de vista de la inclusión y de la accesibilidad, podemos pedirle a estudiantes con diversidad funcional o sensorial diversa el uso de otras mediaciones o el uso de otras interfaces. Disculpa, Edgar, ¿puedo preguntarte algo ahí al respecto? Yo he levantado la mano justamente. Adelante, Merlin. Bienvenida, por supuesto. Gracias. Había levantado la mano justamente para preguntar eso que estás diciendo en este momento. Sí. Yo en las clases presenciales suelo usar muchos recursos, podcasts, videos, infogramas. Me preguntaba si eso también es válido aquí en el proceso de distancia y si los estudiantes tienen apoyo técnico para eso, o uno les da las herramientas. ¿Cómo es el acompañamiento también para el estudiante cuando uno le pone esas actividades? Oh, mira, bienvenida a esa experiencia previa. Claro, toda esa versatilidad de medios y toda esa multiplicidad de mediaciones son bienvenidas acá. Ese es el deber ser del tutor virtual en estos tiempos. Bueno, yo diría que no solo tutor virtual, al fin y al cabo tú dices lo hacía en lo presencial, entonces pues bienvenido es, claro que sí. En general la recomendación es tratar de hacer uso de herramientas gratuitas que se encuentren en línea. A veces hay dificultades de los estudiantes. Yo ayer hablaba con un director de programa y ellos me decían que, pues, cuando se hace la entrevista, a los estudiantes de alguna manera se les pregunta si ellos cuentan con unos medios básicos, por ejemplo, un PC, porque un proceso de aprendizaje a punta de celular, pues sí es bienvenido. Y de hecho la ONU tiene bastantes artículos y ha escrito bastantes cosas sobre el aprendizaje en celular, pero hay situaciones donde no es tan fácil y donde, pues, hacerlo todo con el celular es complicado. Ayer en la inducción había cualquier cantidad de estudiantes conectados con celular y tenían dificultades para ingresar a la reunión, no pudieron hacerlo rápido, fue complicado. Entonces, esa es la realidad de la virtualidad, que hay personas que finalmente se inscriben, no cuentan con todos los recursos y en ese sentido la recomendación es sugerir, digamos, plataformas o entornos gratuitos. Me explico. Por ejemplo, para hacer audios, está Audacity.
Audacity es una herramienta de generación de audio gratuita que puede utilizar cualquier persona en un PC, lo puede instalar de manera gratuita. Para hacer recursos, infografías, interactividades, pues ya creo que todos de alguna manera hemos usado Geniali, Canva, Bengage. Todas esas son herramientas que pueden utilizar. La mayor parte de las veces son gratis o tienen un componente gratis. Entonces es hacer uso de esas herramientas que no le cobren al estudiante. O por lo menos decirle, mire, haga una infografía en Canva donde usted ejemplifique tal proceso. Ese tipo de cosas, pues digamos, son las que ayudarían bastante. No sé si respondí la pregunta, Merly. Sí, muchísimas gracias. Sí, básicamente era eso, si de pronto habían recursos de la facultad o más bien usar recursos online gratis. Hay mucho recurso educativo abierto y esa, digamos, es como la apuesta. Aquí en algún momento se pensó en comprar Geniali, la versión paga, pero todavía no se ha hecho. Entonces esperamos que, por lo menos para los profes, en algún momento puedan hacer uso de esa herramienta. Muy bien, continuamos acá. Entonces, como parte de los roles que tiene el tutor, es un consejero. Y ese papel de consejero también, digamos, tiene incidencia en la motivación, ¿sí? A veces, en escenarios presenciales, de pronto el profesor se le dice, oiga, usted es profesor, pero usted no debe meterse, no debe ir más allá de ciertas situaciones personales del estudiante. Pero las realidades de muchos estudiantes son complicadas, ¿no? Hay estudiantes con muchas limitaciones de recursos, con muchas dificultades. Yo ayer percibía eso en la inducción. Hay personas de muchas partes del país, de provincia, de zonas muy alejadas, que seguramente no cuentan con la conectividad todo el tiempo. Entonces, pues a veces no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. Uno quisiera que todo el mundo tuviera la misma conectividad, que tuvieran los mismos recursos. Y digamos, a la par con eso, pues hay también una serie de situaciones de orden social, personal, que digamos están ahí como variables. Y entonces el profe también, de cierta manera, puede, digamos, volverse un motivador, porque pues esto tiene incidencia con la deserción y a veces comienzan muchos, pero terminan poquitos. Y bueno, eso no es tan deseable a ratos. Ser un asesor, ¿cierto? Ya cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, pues el papel del profesor es más de asesor, que el estudiante debería construir su conocimiento por cuenta propia bajo una línea o bajo una ruta de aprendizaje trazada por el tutor. Y por supuesto que debe ser investigador, ¿cierto? No solo en lo disciplinar, sino también en temas didácticos, pedagógicos, en innovación educativa, en estrategias de enseñanza. Eso, digamos que debe ser una característica del profesor. Ahí están, digamos, son todos esos roles o esos papeles con los que juega o los que debería abordar el profesor en estos contextos virtuales. Bueno, aquí muy rápidamente pasar esta, ¿sí? ¿No? Es más de lo mismo, facilitador, mediador, acompañante, motivador, orientador y un mediador de la comunicación. Por aquí hablamos de unos niveles de comunicación en nuestro entorno de educación a distancia. El primero, pues, es la interacción que hay entre los usuarios, es decir, los estudiantes, y el material de estudio o los recursos educativos. Ese es como el primer nivel. Hay un segundo nivel que es el que se da entre docente y estudiantes, o viceversa, entre estudiante y docente, o entre estudiantes. Es como el segundo nivel de comunicación. Y el tercero, que es el que ya hemos mencionado acá, que es fuera del aula, cuando el estudiante es capaz de establecer contacto con redes y comunidades de aprendizaje fuera. Muy bien. Muy bien, por aquí tenemos los medios de comunicación. Hemos venido insistiendo en que la herramienta de videoconferencia que vamos a usar en adelante es Teams. Bueno, el Google Meet todavía está disponible, pero ya no nos deja grabar. Y pues la solicitud que se ha hecho desde la decanatura es que en adelante las videoconferencias o los encuentros sincrónicos deben quedar grabados. Entonces, pues ya no nos serviría Google Meet. Las llamadas telefónicas son una opción, una alternativa. Los chats, los foros,
Bueno, aquí está Big Blue Button, pero ya dijimos que definitivamente el soporte y la estabilidad y la eficacia que nos está dando ya no es confiable, entonces lo vamos a dejar a un lado. Luego Big Blue Button ya no aplica. Skype, digamos, es una alternativa. Y por supuesto el correo electrónico, porque finalmente el correo electrónico, tanto para profesores como para estudiantes, a través del gestor de identidad es la llave a todas las plataformas informáticas de la universidad. Entonces, el correo institucional es súper clave porque este te permite ingresar a la biblioteca, te permite ingresar al Univex, al CAUAC, a diferentes instancias. Entonces, es súper clave. Bueno, por aquí medios de comunicación diversos con los que puede contar el estudiante, ¿cierto? Sus compañeros, la familia, los libros, ¿cierto? Todos esos recursos impresos y digitales, las videoconferencias, los documentos curriculares. Aquí hay que hacer una mención muy especial que tiene que ver con lo que se llama el contenido programático y la guía de aprendizaje, ¿sí? Esos documentos deben permanecer en aula, o sea, hay que asegurar su permanencia. Están los wikis, los blogs, los podcasts, ¿cierto? Los medios masivos de comunicación, las redes sociales, todo eso, digamos, que contribuye, son canales de comunicación. Yo he visto a veces socializaciones que hacen de lecturas, de literatura, lo hacen a través de redes sociales, creo que Twitter, lo he visto y me parece una opción muy interesante para aprender. Entonces, son diferentes alternativas de comunicación. La comunicación es amplia, diversa, no debe ser únicamente a través de un canal. Bueno. Miren, digamos, sí, con toda esta nueva mirada y el nuevo enfoque de resultados de aprendizaje y ese nuevo paradigma educativo, pues estamos haciendo como un tránsito de la enunciación, que es individual, hacia una participación que es colectiva. Esto es, digamos, como digamos, la referencia es de Alejandro Piscitelli, pues un filósofo argentino, y Piscitelli dice que, pues sí, digamos, en lo tradicional lo que ha primado desde los orígenes de la universidad y los colegios, pues ha sido la monomedialidad del libro, del texto escrito, ¿cierto? Y el docente, pues, esencialmente lo que ha sido es un mediador entre el libro y el estudiante, y es el enunciador único, es el dueño de la verdad, solo habla el profesor, entonces, pues, es lo que ha ocurrido durante los últimos 1000 años de universidad. Y el alumno, pues, es un consumidor pasivo, está ahí para escuchar y a lo mejor para repetir, en algunos casos. Y digamos que el aprendizaje se da por transferencia, es decir, el profesor es un transmisor, él echa el rollo y el estudiante escucha. Pero la propuesta de Piscitelli, y que está en línea con el nuevo paradigma educativo, pues es no pensar únicamente en la monomedialidad del texto escrito, sino hacerle una apuesta a la transmedia, es decir, al uso de otras herramientas. Ya lo escuchábamos, la profe Merli lo mencionaba, podcast, videos, infografías, interactividades. Ahora la IA, la inteligencia artificial, se nos vuelve también otra opción. El docente, en el mejor sentido, pues ya no es solamente un mediador, sino un agitador comunicacional, es lo que se llama hoy en día un KOL, un Key Opinion Leader, un líder de opinión, porque como decíamos, tiene que pelear contra TikTok, contra los shorts de YouTube, contra las redes sociales. Esa es la competencia y es fuerte. Entonces el docente tiene que estar a la altura de las capacidades comunicativas que hay hoy en día en medios de comunicación. Y ya no es un enunciador único, la construcción debe ser colectiva, ¿no? Digamos, en ese enfoque de la nueva sociedad y en el enfoque del prosumidor, pues digamos que la construcción de conocimiento debe ser colectiva, colaborativa, y el estudiante entonces se vuelve un coproductor de los contenidos. Por eso les decía, ustedes pueden perfectamente solicitarle a los estudiantes productos a través de diferentes recursos audiovisuales o mediáticos, ¿sí? Entonces hay una construcción colectiva de conocimiento. Ya no es transmisiva, sino es una construcción colectiva. Esa es como la apuesta que hay por estos días y la invitación que yo les hago o la moraleja. Bueno, me gustaría escucharlos ya casi cerrando. Yo sé que ya, para no extendernos tanto, de todo esto que hemos mencionado, ¿con cuál de los roles de la educación a distancia se siente más identificado
cuáles debe fortalecer y, bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente actualmente? Vale que diga que está abrumado, que está, digamos, bombardeado de información. Eso cabe dentro de las opciones. Me gustaría escuchar alguno de los que no ha hablado. Adelante, profes, les doy la palabra. Bueno, están con nosotros. Bueno, me gustaría escuchar. Ah, bueno, alguien levantó la manito. La profesora Ana María, bienvenida. ¿Por qué Ana María? Gracias, Nioc. Pues no, solo para compartir con los compañeros que para mí la magia de la educación a distancia está en la democratización y el acceso al conocimiento. Entonces es una maravilla porque ya la gente no se tiene que ir a una ciudad capital. De hecho, esta facultad nace como una posibilidad de poder brindar ese proceso de capacitación en educación superior a distancia y virtual, ¿sí? Hoy en día somos más virtuales que a distancia, pero también sería rico ver si podemos retomar el tema a distancia, porque hay muchas zonas del país que aún no tienen posibilidad de virtualidad. Gracias, Miguel. Muchas gracias, profe Ana María. La democratización de la educación, esa expresión es absolutamente fuerte. Y sí, la educación a distancia rompe barreras de tiempo, de espacio, de distancia. Entonces, pues hoy en día la apuesta educativa ha virado hacia esta modalidad en educación, así que el compromiso es sumamente poderoso. ¿Quién más? ¿Quién más quiere intervenir? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Qué roles, con cuáles roles se siente identificado? ¿Cuáles debe fortalecer? Adelante, profesor. Yo me siento muy identificada con el tipo de estudiantes que he tenido que trabajar. Me siento muy realizada cuando puedo ayudar a un estudiante que ya es padre, no pudo estudiar en su época, tiene que trabajar y puede que estar a miles de kilómetros de donde yo estoy y poderle colaborar en el desarrollo de sus proyectos de vida. Me hace sentir realizada y es lo que me motiva para cada día ser mejor docente a nivel distancia. Me siento a nivel universidad muy agradecida, mis colegas divinos, las capacitaciones divinas, el espacio divino, o sea, me siento feliz de lo que estoy haciendo y de lo que he logrado. Estupendo. Muchas gracias, profe Ana Elsa, muy a lugar la intervención. Profe Merly, adelante. Pues yo sí me siento, que tengo eco. A ver. Listo. Ya, adelante. Ya, No, adelante. quería decir que yo soy de las que me siento abrumada, con un reto muy interesante porque es lo que ya he venido haciendo en mi ejercicio profesional como docente, de construirlo, ponerlo de otra manera y aportar en ese proceso para las personas los estudiantes de esta modalidad. Yo creo que el rol con el que más me identifico es como el de orientador, y como un director de orquesta, creo yo, de cómo suene mejor esa sinfonía para que los estudiantes se sientan acompañados, orientados, pero que sean ellos los instrumentos principales, no uno. Creo que es un gran reto, pero de todas maneras sí abrumada porque es nuevo para mí todo y estoy entendiendo qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Muchas gracias a ustedes porque estas capacitaciones son fundamentales para que uno se sienta más acompañado y más orientado. Gracias. Muchas gracias, Merly, por ese aporte. ¿Quién más nos quiere hacer algún comentario? De pronto los antiguos, quienes ya llevan varios semestres con la facultad, que quieran dar alguna recomendación, algún consejo a los que están llegando. Es importante escuchar, digamos, la voz de la experiencia. Profe Alejandro, adelante.
Gracias, buenas tardes. El cual de los roles docente a distancia me siento más identificado. Me parece que lo fundamental en esta parte, que algo que me produce mucha alegría, es que en esta modalidad no hay barreras para comunicación entre el alumno y el tutor. O sea, la parte de física, si usted no se encuentra con el profesor en la clase, pues no le puede preguntar, o el profesor nunca tiene tiempo, le dice yo no atiendo por fuera porque esta es la hora de clase. Digamos, en el caso mío yo aplico la modalidad de que a cualquier hora me pueden escribir, no solo el tema que estén viendo, sino de lo que quieran que yo les ayude, porque la experiencia que tengo me permite ofrecerles esa disposición a los alumnos. Entonces, he resuelto cosas que ni siquiera son las que yo dicto, pero eso me agrada. O sea, simplemente mi función en la vida creo que en este momento es poder entregarle a todos los alumnos que tengo, que digamos me han dado en las materias, afortunadamente, pues facilitarles su vida y facilitarles que sean cada vez mejor para la sociedad, y que puedan decir, como alguien, una compañera decía, hay personas que a veces por dificultades en la vida nunca han podido estudiar y ahora encontraron en esta oportunidad su manera de hacer las cosas. Lo mismo que va a pasar con la matrícula cero. Esa matrícula cero le va a abrir las puertas a mucha gente y nosotros no vamos a tener como para recibir tantas personas. Por el contrario, vamos a tener que empezar como a eliminar un poco, a hacer más filtros. Y, y por eso me parece importantísimo de pronto fortalecer un poquito de la que estamos adoleciendo, es que nos han dejado olvidados a los docentes, nos han dejado con herramientas. Aquí ya ni siquiera el computador, alguien decía que la facultad de FAES está aquí y lleva 9 años de siendo construida, pero si usted la mira por fuera, está acabada la parte metálica, no le han puesto mantenimiento, y así están los computadores aquí. Este computador que yo tengo ni siquiera tiene Wi-Fi, o sea, si lo desconecto de la red no tengo comunicación. Y así, muchas cosas que ya están obsoletas y que la verdad hace falta que le paren bolas, porque eso nos ayuda a que seamos mejores, digamos, en cuanto a las herramientas, porque le exigimos a los alumnos herramientas y nosotros no las tenemos. Entonces, es importante eso. Muchas gracias. Profe Alejandro, no, muy al lugar, muy pertinente, y yo tengo entendido que sobre esas inquietudes que usted expone, pues algo se ha estado trabajando y estamos a la espera de que se puedan definir presupuestos y se puedan aprobar para la contratación y la compra de las cosas que hagan falta. Hay buena disposición, hay buena perspectiva de que las cosas, digamos, como que vayan a mejorar. Ojalá que también a nivel institucional pues se puedan resolver otros aspectos que, bueno, seguramente son de conocimiento de todos, y que ojalá podamos, digamos, darle un poco más de estabilidad a esta querida universidad. Yo soy pues muy joven acá todavía, joven digo yo en experiencia, llevo muy poco tiempo, es lo que quiero decir, y, pues yo espero que, digamos, tengamos estabilidad, tengamos como estabilidad en el corto plazo, que podamos resolver algunas dificultades que son de conocimiento de todos. Está el doctor Eduardo Padilla en pantalla. Doctor Eduardo, su aporte siempre bienvenido y al lugar. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos los colegas y compañeros de trabajo, algunos de vieja data. Me da una felicidad sentir a Elsa, tengo aquí al lado, porque la, la reconozco como una de las mejores docentes de universidades de bastante prestigio, por no decir nombres ni comerciales, pero sí le reconozco, y esa humildad que siempre la ha caracterizado en su aprendizaje, ¿no? Ella nos puede dar clase a todos juntos sin ningún problema de docencia, pero veo cómo se sorprende con lo que se le ofrece acá en la militar, lo cual me agrada mucho. En términos, digamos, de colaboración más en la gestión, no tanto en la enseñanza, porque en la enseñanza se ha explicado a cabalidad, es que no olviden hacer sus registros de archivar su copia de seguridad en el aula, que es importantísima. También bajar sus notas del aula y convertirlas en archivos en Excel para que las tenga guardadas, y en cualquier momento hacérselas llegar a sus gestores de programa, con el fin de que, como algunos docentes son
de OPS o cátedra, para el gestor de programa algunas veces se le pierde que él no puede acceder al correo y los estudiantes al hacer reclamos de una nota, el gestor tenga como revisar si el reclamo es justo y todo, y se pueda hacer algún tipo de solución a la reclamación. También pues me llama la atención el tema del uso de los cuestionarios, como tú decías, es interesante, pero habría que ver que aquellos son más hacia el nivel conceptual, ¿no? Son válidos y son temas conceptuales, y pues obviamente no son poco usados si queremos desarrollar habilidades más comprometedoras en términos de que colaboren con el desarrollo de aprendizaje crítico, específicamente el razonamiento o temas como la, la toma de decisiones, que son uno de los pilares de la Universidad Militar Nueva Granada. ¿Qué otra cosa decirles? Que pues la diferencia grande que tenemos en la educación a distancia con la presencial es que el profe en la presencial, si lleva el borrador y la tiza o el borrador y el marcador, con eso hace clase. Pero nosotros aquí en la distancia, cuando usamos el Moodle o las aulas virtuales, pues necesitamos de un tiempo antes de que ellos entren a su clase, a su hábitat. Y ese es un tiempo de preparación, del cual debemos hacer uso adecuado y preferentemente antes de que ellos ingresen. Entonces, eh, tener todas las actividades de sus módulos, ya habíamos hablado del contenido programático, también del sílabus, también habíamos hablado de la bienvenida, los mensajes, como todo el ambiente, ¿no? Acorde que ellos lleguen, es casi que tener la casa lista para que llegue la visita. Y eso es muy diferente con la educación presencial, porque pues quienes hemos tenido la dicha, la posibilidad de contratar un profesor, pues llega la profesora de cálculo vectorial y pues uno le entrega el curso con la lista y no más. En la presencial aquí la, la docente o el docente tiene que dejar un tiempo prudente para poder alistar su aula. Por lo demás, me agrada mucho la voluntad y la disposición de los docentes en aceptar estas capacitaciones como un apoyo a su crecimiento profesional y personal. Y la dicha de continuar con los ingenieros Beltrán y Rodríguez que nos apoyan acá, no solo para posgrados, sino para pregrados y algunos invitados especiales, con estos tips que son de suma importancia y que quedan grabados para que los retomen en el momento que quieran, pero no perder, si lo estiman necesario, hacer consulta directa al celular o al teléfono o a nosotros mismos que estamos atentos a colaborarles. Por lo demás, una dicha, maestro Edgar Arnulfo Beltrán Villamil, que todavía podamos hacer estos ejercicios de encuentros con los docentes y que incentivan a los de presencial venir acá a la educación a distancia y virtual. No me quedo con los deseos de comentarles que tenemos la maestría en gerencia estratégica de las TIC para las organizaciones y que estará próximamente en admisiones, para lo cual necesitamos docentes muy atentos al manejo de estas herramientas. Y fíjate que sí hemos encontrado personas muy hábiles en el conocimiento, pero que tienen poca competencia en manejo de aulas, y eso nos preocupa. Entonces, por eso aplaudo estas capacitaciones, las acompaño y pues estaré atento a lo que se pueda ofrecer. Un abrazo y feliz tarde. Doctor Eduardo, muchísimas gracias, muy grato escucharlo y recibir su saludo y su mensaje en esta sesión de capacitación. Les acabo de poner nuevamente el enlace para el registro de la asistencia. Les agradecemos a todos pues, el registro de esta información. Creo que tenemos a la profesora Ana Trinidad Murcia. Profe Ana, muy brevemente su intervención. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Edgar Arnulfo. Es para avisarte que en el chat hay varias participaciones. Me alegra mucho
verlos y me encantan estas capacitaciones porque día a día es un ganar-ganar, tanto para FAEDIS como para nosotros los docentes, prepararnos muy especialmente para la bienvenida de los nuevos neogranadinos. Muchísimas gracias por todos estos tips tan importantes para nuestra práctica como docentes. Muchas gracias. Sí, efectivamente he estado viendo acá, sí tenemos varios mensajes. Muchas gracias por la información que nos comparten en el link. Bueno, aquí preguntan, ¿los miércoles a qué hora las capacitaciones? A las 2 de la tarde. Normalmente son a esa hora. Por aquí la profesora Ana María escribe, yo uso diferentes niveles de exigencias. Hay gente que tiene todos los medios a su servicio y hay otros que no. Ejemplo, una película en Netflix y una lectura para quien no pueda acceder a la plataforma. Ajá, excelente. Me siento feliz de tener un equipo de tan altas competencias y calidad. Muchas gracias. Alguien escribe, la profesora María Cristina Fula, dice, no tengo micrófono desafortunadamente, pero creo que la educación virtual sigue siendo un desafío en un país como Colombia, en el cual debemos seguir trabajando. Así es. Fortalecimiento del capital humano y las de los docentes investigadores. La profesora María Cristina vuelve a notar que también cree que debemos apuntar a que nuestra facultad sea, ojalá, mucho mejor que las facultades presenciales, que logre un impacto mucho más amplio a nivel nacional e internacional. Es una oportunidad para seguir capacitándose como docente y estar a la vanguardia con las nuevas herramientas con que se cuenta. Bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes. Tenía preparado algo, pero no sé si el tiempo nos permita. ¿Alguien más iba a hablar? Bueno, el profesor Orlando también. Sí. Adelante, ¿quién está en línea? Bernardo. Profe Bernardo, adelante. Edgar, felicitarlo por su magnífica presentación el día de hoy. Realmente eso es lo que corresponde, creo yo, a la formación virtual, ¿cierto? Y a distancia. Que tengamos este tipo de encuentros con los estudiantes que nos permitan llevarles un mensaje de forma clara, sincera y sobre todo pasar una tarde amena y agradable de mucho aprendizaje como lo hicimos el día de hoy. Yo creo que esa forma de presentación de las diapositivas y la charla tan agradable que tuvimos el día de hoy y los días anteriores también nos ayuda mucho y nos da ejemplo a nosotros de cómo organizar una sesión con los estudiantes. Realmente me siento comprometido con la universidad de seguir este ejemplo para facilitar ese aprendizaje con los estudiantes. Ese pienso yo que es el camino que debemos de seguir para buscar un poquito de ayudar en el desarrollo de nuestro país. Y lo felicito nuevamente, compañero. Muchas gracias por sus palabras y bueno, ojalá que sí, que estos encuentros efectivamente tengan pues un impacto y que tenga algún tipo de recordación y que para quienes están llegando, pues la información es abundante y que el proceso es paulatino, ¿no? No se sientan con la obligación de hacer todo ya porque probablemente no lo puedan hacer. Paulatinamente iremos progresando. Esto es un proceso. Yo todavía estoy en proceso de aprendizaje y aprendo todos los días de las personas, con quienes interactúo. Entonces, pues esto es paulatino. Así que tranquilos. Me encanta mucho escucharles sus comentarios, sus palabras y esto pues para mí es retroalimentación. Así que pues agradecido. Creo que por razones de tiempo no vamos a alcanzar a hacer la trivia. Hay una trivia por ahí, pero la hacemos posteriormente. De pronto mañana, si el tiempo lo permite, con el ingeniero Jorge Rodríguez la hacemos en algún momento. Es simplemente para mostrar diferentes opciones, diferentes alternativas, herramientas que se pueden usar en estos encuentros sincrónicos para que haya interactividad con los estudiantes. Entonces, pues a todos, mil y mil gracias por su presencia, por su participación. Por favor, no olviden hacer el registro de su asistencia en el enlace que les compartí. Ahí está la profe Ana Trinidad. Profe, muchas gracias por estar aquí presente, por estar participando. Mil y mil gracias. La profe Ana Liliana, muchas gracias.
Nos vemos mañana a las 2 de la tarde para hacer el cierre con temas avanzados del ambiente Moodle, con el calificador, con la configuración de la rúbrica y con algunos temas que también se puedan compartir, que hagan parte, digamos, de ese componente avanzado de Moodle. Para todos, mil y mil gracias por su participación y por aquí siempre a sus órdenes. Tercer piso, estaremos prestos a atender y a resolver sus dudas, comentarios y bueno, feliz resto de jornada. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, en el mismo enlace. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz tardecita para todos. Edgar, ¿me oye, ingeniero? Sí, sí, señora. Imagínese que ayer yo me conecté a la 1 y yo decía, pero ¿por qué no hay capacitación y por qué a la 1 y luego no era a las 2? Y resulté fue en la introducción de estudiantes donde estaba el doctor Gil. Y no encontré porque esta comunicación está en el correo personal y yo lo buscaba en el correo oficial. Entonces me sobé. ¿Eso quedó grabado, ingeniero? La sesión de ayer quedó grabada. Sí, quedó yo grabada. ¿Y cuándo no las hemos compartido aún? Okay. Pero van a quedar. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ya me le ve, resulté en estudiantes. Estoy demorado, he tenido bastantes cosas esta semana, pero la vamos a subir. Claro, su merced. Muchísimas gracias. Que Dios lo proteja y lo cuide. Gracias, mi profe. Muy gentil. Bueno, me despido de quienes están aún en línea. Muchas gracias. Feliz resto de tarde. Hasta luego. Bueno, vamos a suspender la grabación.